Bienvenidos a mi canal Venga y Aprenda. Hoy prepararemos un delicioso pan casero. Empecemos. Amigos, mire, para hacer este delicioso pan casero vamos a necesitar 5 libras de harina flor. También vamos a necesitar 500 gramos o 1 libra de margarina. También vamos a necesitar 40 gramos de sal, 200 gramos de azúcar, 8 huevos, levadura fresca, van a ser 80 gramos exactamente, 750 mililitros de agua. Y ya para el relleno vamos a necesitar cebolla blanca, achote y quesito. Esos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestras ricas empanaditas. Amigos, le voy a dar un tip bien importante para que la masa de su pan sea suave y también sea más fácil de amasar y no tenga tantas complicaciones. Es bueno cuando está así dura como la que yo tengo, le podemos colocar en una ollita para calentar el agüita y le colocamos ahí la margarina de manera que se ablande y sea mucho más fácil. De esa manera se nos facilita, ¿no?, el trabajo del amasado. Ahí le doy ese buen tic para que lo tengan en cuenta. Amigos, mira, así tiene que quedar la margarina. Así, derretida, diluida, para que sea más fácil el amasado. Cernir la harina. ¿Por qué la vamos a cernir? ¿Cuál es el objetivo? Primero, para evitar cualquier mugre, cualquier grumo. Y también para oxigenar la masa, la harina. Entonces este paso es muy pero muy importante. Las 5 libras de harina, primerito que todo tenemos que cernirla para que nos quede muy bien nuestro pancito. Una vez esté la harina cernida, entonces vamos a abrir un volcancito. Vamos a hacer así un huequito, vamos a esparcir la harina de manera que nos quede un huequito aquí en el centro. Y vamos a proceder a echar la sal. La ponemos siempre en la parte de arriba para que no se mezcle con la levadura, porque si llega a tocar la levadura, la mata y hace que la masa no fermente. Entonces la vamos a colocar aquí en esta parte de arriba y luego yo siempre lo que hago es que la tapo, así la tapo. Tapo la harina. Ajá. Entonces ya la sal queda totalmente tapada. En la parte de abajo, entonces, en el huequito que hicimos, echamos todo el azúcar. Luego agregamos la levadura. Ya procedemos a agregar los huevos. Entonces vamos a ir uno por uno para que no se nos vaya a ir por ahí algún huevito que salga dañado. Entonces vamos a ir uno por uno. Este está muy bien. Este también está muy bien. Y así hacemos con los 8 huevitos. ¿Por qué hacemos esto? De primero colocar uno por uno. Bueno, no queremos que por un huevo que salga dañado nos vaya a dañar toda la preparación, ¿no? Entonces por eso debemos ser muy cautelosos, debemos tener mucho cuidado para que esto no nos suceda, porque ya echaríamos a perder todos los ingredientes.
Entonces no queremos eso, ¿no? Entonces vamos uno por uno para de esa manera garantizar la calidad del producto final, ¿no? Listo, amigos. Ahí están los 8 huevitos. Luego vamos a echar nuestra agüita. Nuestra agüita. Y procedemos luego a ponerle la margarina. Le agregamos la margarina. Y ya está lista para empezar a amasar. Bueno, una vez tengamos todos los ingredientes en nuestro bowl, entonces vamos a proceder a amasar. Entonces metemos nuestras manitas, vamos integrando todos los ingredientes, así suavemente, y de la parte de abajo vamos integrando harina, así, vamos integrando harina, así, suavemente. Recordemos que la sal está en la parte de arriba, entonces ya cuando lleguemos a la parte de la sal, pues no le va a afectar nada a nuestra levadura. Entonces esa es la forma correcta de empezar a amasar. Vamos integrando poco a poco todos los ingredientes. Bueno, una vez que ya hemos amasado esto por 10 minutos, ya vemos que la masita ya está compacta y homogénea. Entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a tomar y la vamos a colocar en otro bowl. Que ya le hemos echado harina en la parte de abajo. Entonces la vamos a colocar aquí y por encima la vamos a espolvorear con un poquito de harina, así, y ya la vamos a dejar quietita para que vaya a fermentar. Y también, amigos, para que la masa no se me reseque, yo siempre utilizo este papel film, lo utilizo para colocarle aquí en el bowl, y de esta manera la masa no se me reseca. Pero en el caso de ustedes, si desean, puede colocarles una toallita para que no se les reseque, o un pedacito de tela que tengan por ahí. Entonces le colocan y de esa manera nuestra masa no se va a resecar. Y listo. De esta manera ya queda lista la masita para que vaya a fermentar tranquilamente. Aquí donde yo vivo hace bastante frío, entonces para que fermente así naturalmente me va a durar mucho tiempo. Entonces, para acelerar el proceso, yo lo que hago es que precaliento un poquito el horno que tengo y lo dejo tibiecito a unos 22 grados, de manera que esté apto para que la levadura haga su efecto y fermente la masa. Y yo lo coloco aquí en este horno, amigos, miren. Entonces le coloco aquí en este horno, lo coloco aquí una media horita. Aquí queda una media horita, y luego de una media horita entonces la masa va a fermentar y luego se lo voy a mostrar. Mire, amigos, después de dejarlo aquí, esta masita en el horno, mire cómo ha crecido, mire cómo ha leudado. Ya está súper lista para poder darle forma a nuestros pancitos. Bueno, yo hago esto, les aclaro, es porque donde yo vivo es bastante frío, está cerca un nevado. Pero si en la parte donde usted vive es caliente, este paso hay que omitirlo porque no hay necesidad de hacerlo. Yo lo hago es por el frío tan tremendo que hace aquí,
entonces la masita no me leuda pronto. Pero si en su caso hace calorcito, con solo dejarlo en el ambiente ya se le fermenta y queda listo para formar el pancito. En mi caso ya está súper listo. Vamos a proceder a moldear. Bueno, para nuestro relleno, entonces aquí en el aceite con achiote vamos a proceder a colocar nuestra cebollita blanca picadita. Queremos que se refría muy bien para que nuestra empanadita quede muy rica, porque luego a esta cebollita le vamos a agregar queso. Mire, este quesito que tenemos aquí, este quesito se lo vamos a agregar, pero ese quesito se lo vamos a poner cuando ya la cebollita esté fría, ¿no? Entonces vamos a revolver, vamos a refreír aquí la cebollita de manera que quede bien refrita. Y como les dije, luego ya cuando quede bien refrita, entonces dejamos que se enfríe y ahí sí le agregamos el quesito. Y ese va a ser nuestro relleno para nuestras deliciosas empanadas. Ya cuando esté listo se los muestro. Bueno amigos, para poder colocar nuestro pancito y para que no se nos pegue en la lata, tenemos que engrasarla. Entonces vamos a colocarle mantequillita y con nuestras manitos vamos a esparcirla de manera homogénea para que no se nos pegue nuestra empanadita. De manera que no se nos va a deformar, ni se nos va a partir, sino que va a quedar muy bonita y nos va a salir enterita, ¿no? Que eso es lo que queremos conseguir. Así vamos a hacer con todas nuestras latas que vamos a ocupar, porque aproximadamente con esta receta nos va a salir 50 empanadas. Imagínense cuánto nos vamos a ahorrar, ¿no? Y haciéndolo con nuestras propias manos para nuestra familia. Así que es una excelente idea que nos va a ayudar a buscar la economía en nuestro hogar. Espero que ustedes también lo puedan hacer. Bueno, ya que tenemos listo nuestro relleno y nuestra masita, entonces lo primero que tenemos que hacer es subir el plástico y quitarle todo el aire. Hay que bajarle y quitarle todo el aire que ha formado nuestra levadura. Mire, está suavecita, está muy blandita, ya está súper bien para poder hacer nuestro pancito. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿De cuántos gramos lo vamos a formar los pancitos? Bueno, vamos a formarlos de 80 gramos. Entonces agarramos nuestra masita y lo colocamos aquí en nuestra gramera. ¿Cuánto nos da? 85. Vamos a tirar un poquito. 82. ¿Ve? 80 gramos. Entonces ya esta masita la dejamos por acá. Vamos a hacer otras bolitas más para formar nuestro pan. 75, le falta un poquito. Ya está 80. ¿Ves? 80. Y así podemos hacer con toda nuestra harina. Pero yo les aconsejo que vayan haciendo poco a poco. ¿Sabe por qué? Porque si los hacen todos, nuestra masita se nos puede ir secando. Entonces es mejor hacer de a poquita y luego volverle a tapar con nuestro plástico para que no haga costra, para que nuestra masa no se nos vaya a secar. Aquí se nos fue mucho. 84. ¿Ve? Ahí está bien. Entonces, hagamos estas 4 y dejamos tapadita nuestra masa para que no se le entre aire y no se nos seque. Allá queda protegida. Ya, entonces vamos a ir formando nuestra empanadita ahora sí. Vamos a traer nuestro relleno. Y así nos quedó, amigos, miren. Así nos quedó.
cebollita blanca con achiote y nuestro quesito. Delicioso, ¿no? Delicioso. Ahora sí vamos a formar nuestras empanaditas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Las empanaditas nunca se les debe hacer con rodillo, solamente con nuestros deditos. Miren. Está tan suavecita la masa que no hay necesidad de hacerle con el rodillo. Simplemente se hace así, miren, sencillo. Ahora sí, tomamos nuestro relleno. Eso ya queda a su gusto, ¿no? A mí me gusta que queden bien puestas, porque es para mi familia y uno hace lo mejor, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí el relleno. Aquí el relleno, tratamos de que quede así. Tampoco le vamos a echar excesivamente, ¿eh? Porque si le echamos demasiado, también se nos puede abrir y eso no queremos, ¿no? Entonces, así está bien. Entonces lo cerramos y mire, apretamos así. Eso sí, amiguitos, hay que apretarles bien, 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 bien para cuando fermente no se vaya a abrir. Entonces así le vamos a apretar de manera que no se abra. Y en esta latita la vamos a ir colocando. Ya la latita está previamente engrasada, ¿no? Como ya les mostré. Entonces, si ustedes también quieren, amigos, le pueden hacer una formita aquí, mire. Le pueden hacer así, ese enrolladito aquí en la parte de arriba, si desean. O simplemente la dejan llanitas, como ahorita les mostré. Y listo, queda nuestra empanadita. Ajá, hagamos otra. Hagamos otras, amigos. Aquí la enrollamos, luego la estiramos. La estiramos. Suavemente, ¿no? Suavemente, porque igual esta masa está súper suave. Súper suave. Está listísima para ya hacer las empanadas. Entonces ahora sí, le colocamos nuestro relleno. Nuestro relleno. Ajá, aquí le colocamos. Tengo las manos súper limpias, ¿no? Eso es muy importante, que nuestras manos estén muy bien lavaditas, ¿no? Entonces aquí le doblamos y procedemos aquí en esta parte a hacerle así bien durito para que no se nos abra en el momento de fermentar. ¿Ya? Entonces aquí ya queda formada nuestra empanadita. Entonces le podemos aquí oprimirle aquí en los bordes y como hicimos en el otro, también podemos hacerle así este pequeño repulgado. Así, sencillito, mire, sencillito. Y ya queda nuestra empanadita, mire. ¿Qué les parece, amigos? ¿Qué les parece? Fácil, ¿verdad? Sencillo y en nuestro hogar, mire. Bueno, una vez tengamos listas nuestras empanaditas, ya formaditas, entonces batimos un huevito y con una brochita la empapamos bien para pintar nuestras ricas y deliciosas empanaditas para que nos queden bien brillantitas y provocativas, ¿no? Entonces empezamos una por una, así con delicadeza. Vamos a pintarles que queden bien bonitas. Así, paso a paso. Paso a paso. Este huevito batido le va a dar un brillo muy bonito a nuestras empanadas a la hora de hornear. Entonces es muy bueno que lo hagamos. Vale mucho la pena. El resultado final quedan muy buenas, muy deliciosas. Ajá, una por una. Vamos pintándola con nuestra brochita. Estas brochitas se venden en cualquier ferretería. Ahí les pueden encontrar fácilmente. Yo compré esta. Es número 1,5. Entonces ahí la pueden encontrar en cualquier ferretería. Son muy económicas y también muy higiénicas, porque solamente la utilizo para este trabajo, para nada más. Luego las lavo
y la guarda para cuando vuelva a hacer otra vez pancito, otra vez la vuelvo a utilizar. Ya una vez listas, así pintaditas, entonces las dejamos fermentar, que doblen su tamaño y ya luego procedemos a hornear. Cuando doble su tamaño, se las vuelvo a mostrar para que vean cómo es el resultado. Miren amigos, ya las empanaditas ya han doblado su tamaño, ya han fermentado. Ahora el siguiente paso, ¿cuál es? Pues ponerlas a hornear. Entonces, para este proceso vamos a colocar nuestro horno a 180 grados centígrados. Y si no se puede programar su horno, pues entonces puede colocarle a llama media. Y ya, estar pendiente, ¿no? Para que no se nos queme, y ya cuando estén se las muestro para que vea cómo quedaron. Mira amigos, este ha sido el resultado de nuestras empanaditas. Mira, así han quedado después de horneadas. Huelen deliciosas, están muy provocativas. Le voy a destapar una. Se las voy a abrir para que las puedan ver cómo quedó el relleno por dentro. Mire, este ha sido el resultado, amigos. Mire el relleno, mire. Mira, ahí pueden observar, mire, cómo se ve de delicioso, mire. Así quedan nuestras deliciosas empanaditas. Bueno, voy a probarlas a ver qué tal quedaron, ¿no? Deliciosas, amigos. Les invito a que ustedes mismos las hagan con sus propias manos para su familia. La hagan con todo el amor, con todo el cariño. Y además de eso, se van a ahorrar un buen dinero, porque todo ha subido de precio. Entonces si lo hacen en casa, van a ahorrar y además lo van a hacer con tanto amor y con tanto cariño. Salieron aproximadamente 50 empanaditas, imagínense, rinde para toda la familia. Así que les invito cordialmente para que ustedes la hagan en su casa. Ha sido un gusto haberles compartido esta receta, espero que les guste, y si les gustó el video, les animo a que nos den un like y también por favor que se suscriban al canal. Gracias por apoyarnos, hasta luego. Chao.